Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre, le respondieron. Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. El día de ayer, el Señor nos aclaraba en el Evangelio de San Juan: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y termina el Evangelio. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Ciertamente, muchos creyeron en Jesús, pero eso no afirma que lo fueron todos. Dentro de ese conjunto de todos, hay algunos que no creyeron, y son los que se dejan tentar por el demonio, el padre de la mentira, aquel que busca la mejor manera para alejarnos de Dios, aquel que constantemente nos está tentando para hacer que nosotros pequemos, aquel que no permite que escuchemos la voz de Dios, aquel que no permite que vivamos en la felicidad, en el amor, en la plena unión con Dios nuestro Señor, aquel que constantemente nos está invitando a la duda, que nos está invitando a la incoherencia y sobre todo al pecado. Jesús es firme al decir que Él es Hijo de Dios, que los hijos de Dios debemos de hacer siempre su voluntad, principalmente ser fieles a su palabra para ser verdaderamente discípulos de Dios. La afirmación que decían los fariseos o los judíos más que nada era: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les reprocha: si realmente fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Y Abraham solamente fue obedecer la voz de Dios. Por eso es el Padre de todas las naciones. Sin embargo, Jesús sigue afirmando: si fueran hijos de Abraham, serían libres en esa libertad que nos da el Hijo de Dios, nuestro Señor. Pero se aferran a matarme porque no aceptan mis palabras. No hay obediencia, no hay ese encuentro entre los hijos de Dios y Dios mismo. No es porque Dios no lo quiera, sino porque el hombre, en su tendencia al pecado, se deja llevar por su propia voluntad. Pidamos pues a Dios nuestro Señor que sepamos reconocer que somos verdaderamente hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de obedecer y aceptar su voluntad entre nosotros. Jesús no viene por su propia cuenta, lo vuelve a afirmar. Él es el enviado de Dios nuestro Padre, y por ser enviado de Dios nuestro Padre debemos nosotros aceptar
esa acción entre nosotros. Si a Jesús, si a Dios no lo obedecemos, o viceversa, si a nuestros padres carnales aquí en la tierra no obedecemos, pues mucho menos a Dios. Aquel que vemos, aquel que sentimos, aquel que escuchamos, aquel que sabemos que está con nosotros de una manera visible, día y noche, no somos capaces de obedecer por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo y nuestra soberbia, pues mucho menos aquel que es invisible, no le vamos a hacer caso. Pidamos a Dios que realmente nuestro corazón sea un corazón sincero, doblegado a aceptar siempre la voluntad de Dios en todas nuestras acciones, en todas, para poder decir, realmente soy hijo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.